Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en un texto, antiguo, enigmático, que ha fascinado por siglos, el libro de Enoc. Tenemos varias fuentes que lo analizan. Un libro que genera mucho debate, ¿sí? Exacto. Y nuestra misión hoy es, tratar de entender qué es, qué historias cuenta, por qué causa tanta controversia y la gran pregunta, ¿por qué no está en la mayoría de las Biblias que conocemos? Una pregunta clave, sin duda. Todo empieza, parece, con una figura muy misteriosa del Génesis, Enoc. Apenas se dice que caminó con Dios y luego, desapareció porque Dios se lo llevó. Una frase corta pero que, ha generado miles de años de especulación. Y de ahí, el libro. Vamos a ver qué hay aquí. Dale, empecemos. Primero lo primero. ¿Quién era este Enoc que menciona el Génesis? Las fuentes lo ubican, capítulo 5, vivió 365 años. Curioso número, ¿no? Un año por cada día. Sí, muy simbólico. Pero lo más llamativo es esa frase. Claro, desapareció porque Dios se lo llevó. No dice que murió. Ajá. Y eso lo pone en una categoría, muy especial. Casi única en las escrituras hebreas más antiguas. Junto con Elías, es de los pocos que, según la tradición, no pasaron por la muerte como todos. Hebreos también lo menciona, ¿verdad? Sí, Hebreos 11.5 lo retoma. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, confirma esa idea de que no murió. Y esa desaparición tan enigmática es lo que enciende todo, ¿no? Da a pensar que tenía una conexión muy fuerte con Dios, que quizá recibió secretos. Exacto. Ese misterio es el caldo de cultivo perfecto para que surja la tradición del libro de Enoc. Ahora es importante aclarar qué es este libro. No es parte del canon bíblico o aceptado por, casi todas las iglesias cristianas, ni por el judaísmo rabínico. Es lo que llamamos literatura apócrifa judía, específicamente apocalíptica. Apócrifo, que significa oculto, o más bien excluido. Significa más bien excluido del canon, sí. Aunque eso no quita que se leyera, ¿eh? Implica que, por varias razones que seguro vamos a ver, no entró en la lista oficial de libros inspirados. Ya. Y se cree que sus partes se escribieron en un periodo largo, quizá desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo. O sea que, aunque se llame libro de Enoc, es poco probable que lo escribiera el Enoc del Génesis. No, hace milenios. No. Casi toda la academia hoy día piensa que es una obra pseudoepigráfica. ¿Pseudo? ¿Qué? Pseudoepigráfica. O sea que autores posteriores, anónimos seguramente, le atribuyeron sus escritos a Enoc, que era una figura venerada, para darles más autoridad. Ah, entiendo. Como para darle más peso. Exacto. Era una práctica común en la antigüedad, no necesariamente un engaño como lo veríamos hoy. Era, una forma de conectar con esa tradición. Vale. ¿Y cómo nos llegó? ¿En qué idioma estaba originalmente? Se cree que la mayor parte se escribió en arameo, pero la versión más completa que tenemos hoy, la que sobrevivió casi intacta, está en ge'ez. Ge'ez, la lengua antigua de Etiopía, ¿cierto? Correcto, la lengua litúrgica. Por eso a veces se le llama Uno Enoc o Enoc etíope. Pero, por suerte, también tenemos fragmentos en griego, latín, copto y, muy importante, en Qumrán. En los rollos del Mar Muerto aparecieron fragmentos en arameo y hebreo. ¡Wow! Eso confirma su antigüedad. Y su origen judío, sí, anterior al cristianismo. Dijiste uno Enoc. ¿Hay más? Sí. El personaje de Enoc fue muy popular. Hay un 2 Enoc, que se llama Enoc eslavo porque se conservó en esa lengua. Y un 3 Enoc, hebreo, mucho más tardío, más místico. Incluso un posible 4 Enoc en copto. Pero hoy nos centramos en uno Enoc. Es el más antiguo, el más influyente. Y el que es canónico para algunas iglesias, como la etíope. Exacto. La Iglesia Ortodoxa Tehuajedo de Etiopía y Eritrea lo considera canónico. Muy bien. Entonces, uno Enoc, ¿qué encontramos ahí dentro? ¿Qué revelaciones contiene? Aquí es donde las fuentes dicen que la cosa se pone intensa y que no es una historia lineal. No, para nada lineal. Es más como una colección. Una antología de visiones, profecías, cosmología, viajes celestiales, se divide en 5 partes grandes, más o menos. ¿Cuáles son? El libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronóbico,
el libro de las visiones de los sueños y la epístola de Enoc. El libro de los vigilantes, ese suena... ¿Es el más famoso, quizás? ¿El que más ha llegado a la cultura popular? Sí, probablemente. Es el que trata esa historia tan críptica de Génesis 6, de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Enoc los llama los vigilantes. Ah, Los ángeles caídos y los nefilim, los gigantes. justo eso. Según 1 Enoc, un grupo de ángeles, 200, liderados por tipos como Semyasa y Azazel, desearon a las mujeres humanas. Bajaron al monte Hermón, se juntaron con ellas y tuvieron hijos gigantes, los nefilim. Que causaron estragos, ¿no? Sí. Violencia, un apetito voraz, llenaron la tierra de caos. Pero no fue solo eso, el pecado de los vigilantes. ¿Qué más hicieron? Las fuentes hablan de conocimiento prohibido. Correcto. Y eso es súper importante. No fue solo lujuria. Estos vigilantes, sobre todo Azazel, corrompieron a la humanidad enseñándoles cosas que no debían saber. ¿Cómo qué? Metalurgia, para hacer armas, adornos, cosméticos. Menciona hasta el antimonio para pintarse los ojos. Astrología, hechicerías, el uso de plantas mágicas. Conocimientos que, según el libro, llevaron a la impiedad, la guerra, la decadencia total. Suena casi a como el mito de Prometeo, pero al revés y mucho más oscuro. Un horror cósmico. ¿Y Dios no hizo nada? Bueno, la cosa se puso tan fea que la tierra misma pidió ayuda a gritos. Por la sangre derramada, la injusticia. Y ahí intervienen los arcángeles. Miguel, Uriel, Rafael, Gabriel. Le presentan el caso a Dios. ¿Y cuál fue la sentencia? Dios ordena encadenar a los vigilantes rebeldes en lugares oscuros hasta el juicio final. Y a los nefilim, bueno, condenados a destruirse entre ellos. Y sus espíritus, ojo, quedarían como demonios en la tierra. ¡Demonios! O sea, ahí estaría el origen de los demonios según este libro. Exacto. Es una explicación muy detallada del porqué del diluvio, que vendría después para limpiar todo eso. Ángeles, gigantes, secretos, demonios... ¡Qué historia! Y mencionaste viajes cósmicos también. ¿A dónde fue Enoc? Sí, hay una parte grande donde Enoc viaja, guiado por ángeles como Uriel, por los distintos cielos. Va hasta los confines de la tierra, incluso al Sheol, el lugar de los muertos. ¿Y qué ve en esos viajes? Le muestran los secretos del universo, cómo funcionan las estrellas, el sol, la luna. Ve los lugares de castigo para los ángeles caídos y los pecadores. Y también dónde estarán los justos. Recibe visiones muy detalladas del juicio final. ¿Y sobre la creación del mundo? ¿Dice algo distinto al Génesis? Presenta una cosmogonía muy elaborada. Describe cómo se creó todo, cielos, tierra, astros, y asigna roles específicos a los ángeles para mantener el orden. No es que contradiga al Génesis de plano, pero le mete muchísimos más detalles, sobre todo de la parte celestial y angelical. Leí también algo sobre un calendario diferente. Ah, ¿sí? El libro astronómico. Es fascinante. Describe un calendario solar de 364 días. ¿Y eso qué tiene de especial? Que eran 52 semanas exactas. Y era distinto al calendario lunisolar que usaban en el templo de Jerusalén en esa época. Para la gente de Qumrán, donde encontraron tantas copias de Enoc, esto era súper importante. ¿Por qué? Creían que el calendario del templo estaba mal, desfasado, y que solo el solar garantizaba celebrar las fiestas religiosas en las fechas correctas, las que Dios había fijado. Era una pelea teológica y ritual fuerte. Entiendo. O sea, hasta el calendario era motivo de disputa. Bueno, con tanto juicio, castigo, ángeles malos, ¿hay algo de esperanza en el libro? Sí, claro. A pesar de ese tono a veces oscuro, sobre todo en la parte de los vigilantes, hay un mensaje fuerte de vindicación para los justos y de esperanza mesiánica. ¿Un Mesías? Sí. El libro habla, sobre todo en las parábolas, de la llegada de una figura redentora. Le da varios nombres: el ungido, el justo, el elegido. Y uno muy importante: el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Ese título es clave en los evangelios, ¿no? Jesús lo usa mucho. Exacto. Por eso resuena tanto. Y en Enoc, este Hijo del Hombre es, bueno, un ser celestial, preexistente.
elegido por Dios antes de crear el mundo. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su misión? Su misión es juzgar. Juzgar a los reyes y poderosos que oprimen a los justos, y también a los ángeles caídos. Y después del juicio, establecerá un reino eterno de paz y rectitud para los elegidos. Claro, es fácil ver por qué los primeros cristianos vieron ahí un reflejo de Jesús. Totalmente. Las descripciones encajaban muy bien. Pero, hay un pero. ¿Así? ¿Cuál? Hay un pasaje, capítulo 71, versículo 14. Es complejo y debatido, claro. Pero según las traducciones más directas del etíope, un ángel le dice al propio Enoc: tú eres ese hijo del hombre que nació para la justicia. O sea que identifica a Enoc mismo como el hijo del hombre. Parece que sí, al menos en esa parte del texto. Y eso, obviamente, complica la idea de identificarlo solo con Jesús, ¿no? Muestra la riqueza y a veces la ambigüedad del libro. Las interpretaciones varían muchísimo. Uf, qué interesante. Un patriarca que no muere, ángeles rebeldes, gigantes, viajes cósmicos, calendarios solares, un hijo del hombre que podría ser Enoc. Menudo cóctel. Lo que nos lleva, de cabeza, a la gran pregunta. Si era tan conocido, incluso influyente, ¿por qué se quedó fuera de la mayoría de las Biblias? Es la pregunta del millón, sí. Y como te decía, no hay una respuesta simple. Fue un proceso largo, complejo, con factores teológicos, históricos, de cómo se recibió el libro a lo largo de los siglos. ¿Cuáles fueron los principales problemas que le vieron? Podemos agruparlos. Primero, y quizá lo más pesado para la iglesia que se estaba formando, fue su contenido. Lo consideraron heterodoxo. Heterodoxo. ¿En qué sentido? Bueno, a medida que se definía la doctrina cristiana, entre los siglos II y IV más o menos, muchas ideas de Enoc empezaron a sonar raras o problemáticas. La cosmología tan detallada, eso de ángeles mezclándose con humanos, ángeles enseñando secretos, o incluso lo de el hijo del hombre siendo Enoc, no encajaba fácil con la teología que se estaba imponiendo como la correcta. Pero heterodoxo a veces depende de quién gane la discusión, ¿no? Podrían ser simplemente otras formas de pensar que existían. Es una muy buena observación, claro. Lo que hoy llamamos ortodoxia fue el resultado de muchos debates, y las ideas de Enoc eran una corriente fuerte, muy influyente en el judaísmo del Segundo Templo y al principio del cristianismo. Pero, quedó marginada por la línea que prevaleció. ¿Qué otros factores hubo? Otro muy importante, la autoría. La duda sobre si realmente lo escribió el Enoc del Génesis. Esa idea de pseudoepigrafía le quitaba autoridad, ¿sabes? Los padres de la iglesia buscaban libros conectados claramente con apóstoles o profetas reconocidos. Entiendo. ¿Y si encima lo usaban grupos raros? Exacto. Tercer punto, la asociación con grupos considerados heréticos o esotéricos. Se sabe que algunos gnósticos lo valoraban. Más tarde, influyó en la cábala judía. Esa asociación con grupos fuera de la norma le dio mala fama entre la corriente principal. Lo veían como sospechoso. ¿Y hubo algún momento clave, algún concilio que dijera este libro fuera? No hubo un decreto único y universal. La formación del canon fue gradual, distinta en cada sitio. A veces se menciona el concilio de la Odisea, por allá por el 364 DC. Ahí hicieron una lista para su zona y Enoc no estaba. Pero fue más una tendencia general de exclusión en Occidente y en casi todo Oriente. Salvo en Etiopía, que lo mantuvo. Exacto, la gran excepción. De hecho, en Occidente, el texto completo se perdió por siglos. Solo se conocían referencias, hasta que un explorador escocés, James Bruce, trajo copias de Etiopía en 1773. Ahí se redescubrió en Europa. ¡Qué historia! Perdido y preservado por más de 1000 años. Ahora, aunque lo excluyeran de la mayoría de los cánones, las fuentes dicen que influyó muchísimo al principio. Muchísimo. Y aquí la historia se pone más interesante todavía. Que lo excluyeran no significa que no se conociera o no importara, sobre todo en los primeros siglos. Su huella está, en el lugar más inesperado, en el propio Nuevo Testamento. ¿En serio? ¿Dentro de la Biblia canónica? Sí. Y no solo huellas, una cita directa. No me digas. ¿Dónde? En la Epístola de Judas. Es un librito corto, casi al final del Nuevo Testamento. Versículos 14 y 15. Judas cita un pasaje de 1 Enoc, del capítulo 1, versículo 9. ¿Y qué dice? Judas escribe más o menos.
De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Judas no solo lo cita, dice que Enoc lo profetizó. ¡Wow! Eso es fuerte. Un libro canónico citando como profecía a uno que luego sería no canónico. Te hace pensar cómo eran las cosas en ese momento, ¿no? Las fronteras no eran tan rígidas. Totalmente. Para el autor de Judas y su gente, Enoc tenía autoridad profética. Y además de esa cita directa, hay ecos muy claros en otros sitios. Por ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Habla de ángeles que pecaron y fueron entregados a prisiones de oscuridad al Tártaro. Esa imagen parece sacada derechito de los vigilantes de uno Enoc. Y la epístola de Bernabé, otro escrito cristiano antiguo, aunque no canónico, también cita a Enoc directamente. y los grandes teólogos de la iglesia primitiva, los padres de la iglesia. Muchos lo conocían y lo citaban, aunque no todos estaban de acuerdo sobre si era canónico o no, pero gente importantísima como Tertuliano. Tertuliano lo defendía, ¿verdad? Sí, a principios del siglo III lo defendió con fuerza, aunque ya decía que en su época no todos lo aceptaban, ni judíos ni cristianos. También Orígenes, Clemente de Alejandría, Ireneo de León, todos lo conocían. Circulaba, se debatía. O sea que la discusión sobre incluirlo o no es casi tan vieja como el cristianismo mismo. Y más allá de citarlo, ¿cómo influyó en las ideas, en la teología? Muchísimo en la escatología. O sea, en las ideas sobre el fin del mundo, el juicio final, la resurrección, el cielo, el infierno. Claro, con esas visiones tan detalladas. Exacto. Las descripciones de Enoc del juicio, los castigos, las recompensas, su angelología tan compleja, la demonología, eso de los demonios como espíritus de los nefilim. Todo eso alimentó mucho a la imaginación y la teología sobre el más allá. Las fuentes hablaban de una visión muy clara del juicio después de la muerte. Sí, Enoc da una de las descripciones más antiguas y detalladas de un juicio individual justo después de morir. Describe cómo las almas van a lugares de espera, cómo se evalúan sus acciones. Es casi una geografía del más allá, con paraíso para los justos y tormento para los malos. Muy enfocado en la moralidad. Y esa influencia no se quedó solo en la religión, imagino. Llegó a la cultura. Claro, quizá de forma más indirecta después, pero sus temas resonaron. Inspiró a artistas como William Blake, que hizo ilustraciones. Se ven ecos de su visión del cosmos, del infierno, de los ángeles caídos, en obras como la Divina Comedia de Dante. Y Enoc los pintó de forma muy vívida. Entonces, resumiendo, el libro de Enoc es este texto increíble. Nació del misterio de Enoc, el que no murió, está lleno de ángeles caídos, gigantes, viajes cósmicos, visiones apocalípticas, juicio divino. Un texto que, aunque al final la mayoría lo dejó fuera del canon por heterodoxo o por dudas de autoría, dejó una marca profunda en el pensamiento judío y cristiano primitivo. Se siente su presencia hasta en el Nuevo Testamento. Era parte del aire que respiraban. Es como abrir una ventana como pensaban antes, ¿no? Un mundo de creencias quizás más variado, más salvaje de lo que imaginamos. Exactamente. Y eso nos deja pensando, ¿no? Más allá de si es canónico o apócrifo, este esfuerzo enorme del libro de Enoc por entender el cosmos, el papel de los ángeles, de dónde viene el mal, cómo será la justicia final, ¿qué nos dice de nosotros? De esa necesidad humana de buscar respuestas a las grandes preguntas. Quizás justo estos textos, los perdidos o marginados, son los que mejor nos muestran la increíble diversidad de cómo el ser humano ha intentado entender lo trascendente, darle sentido al universo, a la moral, a nuestro propio destino final.